Gracia y paz para cada una de las personas, varones, mujeres, amigos, hermanos, vecinos y familiares que nos escuchan por este medio en esta preciosa mañana. Somos el Ministerio Carcelario Ejército de Dios y le damos la bienvenida a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Deseando que la gracia y la misericordia de Dios les acompañe siempre. Las palabras de vida eterna para el día de hoy las encontramos en el capítulo 3 del libro del profeta Jonás, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta era la sentencia que el Dios Todopoderoso había dado contra esta gran ciudad. Vemos aquí en el capítulo 3 de Jonás cómo por fin se comienza a cumplir el propósito de Dios para con los ninivitas. Por Jonás haber sido obediente en esta oportunidad a la palabra de Dios y haber hecho la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios quería destruir a los ninivitas? ¿Qué pasaba? ¿Qué habían hecho que Dios quería destruirlos? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el capítulo 1, versículos 1 y 2 del mismo libro del profeta Jonás, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí, declaró el Señor. Nos damos cuenta entonces que fue el pecado, fue la maldad de los ninivitas lo que conllevó al Dios Todopoderoso a querer destruir a la ciudad de Nínive. Tal cual como lo hizo en los tiempos de Noé, que por medio de un diluvio destruyó a toda esa generación por causa de su pecado y de su maldad. En los días de Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo que destruyó a toda esa ciudad por causa del pecado que estaban cometiendo delante de Dios. En otras palabras, Dios, nuestro amado y poderoso Dios, estaba harto del pecado de los ninivitas y determinó destruirlos por causa de su pecado. Sin embargo, vemos en la misericordia de Dios que Él no trae juicio sobre nadie sin antes haberle advertido, sin antes haberle dado la oportunidad para que se arrepienta. En esta primera instancia, en el capítulo 1, Jonás desobedeció a Dios y huyó, según él, de la presencia de Dios hacia Tarsis. Pero, querido oyente, nadie puede huir de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Fue necesario entonces que Jehová reprendiera a Jonás, y cada uno de nosotros sabemos
todo lo que le sucedió. Se fue en un barco, el mar quería tragarse el barco por causa de Jonás, lo tiraron al agua, se lo tragó un gran pez que posteriormente lo llevó a la orilla y lo expulsó, para que nuevamente el Señor, como dice en el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vuelve el Señor y le da la orden de que vaya a predicar a Nínive. Entonces ahí se comienza a cumplir el propósito de Dios con Nínive, porque en esta vez Jonás obedeció. Alabado sea el nombre del Señor. Obedece Jonás y el Señor ayuda a los ninivitas. Gloria al Señor. Se cumple parcialmente el propósito de Dios para ellos, para los ninivitas, por la excelente reacción de los ninivitas en Jonás capítulo 3, del 5 al 10. Mire lo que hicieron los ninivitas cuando Jonás comenzó a entrar a la ciudad y a predicar la destrucción que venía si no se arrepentían. Del 5 al 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? A mí me gusta la actitud de este rey de Nínive. Cuando vio la situación difícil, él tuvo una actitud sabia, inteligente. Y es la que tú y yo, varón que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, debemos de tener. Dios nos da todos los días una oportunidad maravillosa para que nosotros dejemos de pecar, para que nosotros dejemos de hacer el mal. Pero si nosotros no nos arrepentimos, Dios va a tener que destruirnos. Él no lo quiere hacer, pero si nosotros perseveramos en nuestro pecado, en la rapiña, como lo declara aquí la palabra de Dios, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, en el homicidio, el Señor va a traer destrucción sobre nuestras vidas. Por causa de la reacción que tuvieron los ninivitas en cabeza de su rey, mire lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Alabado sea el Señor. El Señor vio la humillación, el Señor vio el arrepentimiento de toda esta ciudad, incluyendo los animales, y no los destruyó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de sus pecados y se apartaron del mal camino. No obstante, si usted lee en el capítulo 3 del libro del profeta Nahum, allí va a encontrar un título que dice Destrucción total de Nínive. Y cualquiera se preguntará, pero si los perdonó porque ellos se arrepintieron, entonces ¿por qué ahí en Nahum capítulo 3 los destruye? Bueno, porque tal cual como nosotros, la ciudad de Nínive, años más tarde, fue destruida porque siguieron en su pecado, siguieron en su maldad, siguieron haciendo lo malo delante de Dios.
y Dios ya les había dado una oportunidad. No sabemos si el arrepentimiento de Nínive en esta ocasión fue falso, pero Dios lo sabe todo. La reflexión a la cual te quiero llevar en esta mañana es que Dios nos ha dado un tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos apartemos de nuestro mal camino, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo en Jesucristo y en su Evangelio, para poder tener vida eterna. Pero si nosotros perseveramos en nuestro pecado como lo hizo Nínive, seremos destruidos y condenados al lago de fuego. El llamado es a que dejes ya de pecar, a que te apartes de tu mal camino, porque así como Nínive, el Señor cumplirá su sentencia para con todos aquellos que no se quieran arrepentir y no se aparten de su mal camino. Alabado sea el nombre del Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, por esta palabra que hoy nos has regalado. Permite que nosotros la podamos tener en cuenta y podamos vivir por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la